Por ahí he escuchado un dicho que dice, nunca vas a tener los mismos resultados si sigues haciendo lo mismo, o es algo así. O sea, Sí, nunca vas a tener un resultado diferente si sigues haciendo lo mismo. Y eso básicamente aplica para ese tipo de situaciones donde ya en nuestras vidas hay un cambio, pero queremos seguir atados haciendo lo mismo o a la misma persona. o a la misma persona. Si ya hay un cambio de mentalidad y ya hay un cambio de visión o de meta y sigo haciendo lo mismo que yo hacía, no voy a poder llegar a la meta ni voy a tener el resultado que espero. Eso es así. Ya cuando uno viene a la luz, cuando uno viene a la luz de Cristo, cuando uno viene a los caminos del Señor, es básicamente lo mismo, la ecuación sigue igual. O sea, la palabra de Dios dice, no anduviesen dos si no estuviesen de acuerdo. Eso es Entonces, así. ya yo no estoy de acuerdo porque yo hago las cosas diferentes. Y aquella persona o aquel círculo va a hacer las cosas diferentes. Ojo, no quiere decir de que de todos modos ya le di la espalda y son mis enemigos, pero sino que mi mentalidad cambió y necesito hacer unos ajustes para no continuar haciendo las mismas cosas. Y peor aún, la palabra de Dios dice que las malas conversaciones corrompen Las buenas costumbres. ¿Y qué es una buena costumbre? Es algo que tú haces comúnmente, que hace día tras día, día tras día. Es una buena costumbre. Pero si yo ese día tras día en acciones buenas, lo que hago es que lo convierto en malas conversaciones. Wow. ¿Qué es lo que se va a volver costumbre en mi vida? Las malas conversaciones. Entonces es totalmente verdadero. Cuando ya venimos a los pies del Señor y necesitamos un cambio en nuestra vida obligatoriamente, debemos hacer unos ajustes para dejar de hacer las cosas que hacíamos antes y comenzar a hacer cosas nuevas. Y hay un punto importante que tú mencionaste, y es que las reglas siguen iguales cuando tú entras en Dios. Exacto. Porque yo verdaderamente pienso que para nosotros poder crecer como persona, emocionalmente, laboralmente, espiritualmente, necesitamos estar conectados con gente que piense como nosotros. Así es, totalmente correcto, porque la palabra de Dios es bien sabia y edificante. Dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Pero si yo sigo en el mismo círculo donde no hay sabiduría, no hay nada que aportar. ¿Qué consejo yo voy a tener ante una situación? Claro, y hay mucha gente que cuando llega el momento en el ser humano de crecimiento, avance, evolución, empiezan a tildar a los demás de que, después que logró tal cosa, ahora no comparte o no sigue con nosotros, pero también debemos de ser conscientes de que si 2 años pasaron y yo vuelvo y me reúno contigo y tú tienes el mismo pensamiento, las mismas costumbres, los mismos hábitos, va a llegar un momento en el que yo no voy a conectar con esos hábitos que tú tienes. Y lamentablemente va a llegar el momento de separarme de tu círculo y emprender mi viaje en la vida y empezar a conocer personas que conecten con mi nivel de pensamiento y con los avances que yo estoy logrando. Eso es así. Mira, el cambio es tan importante porque cuando vamos a la palabra de Dios al inicio, nos damos cuenta que el pueblo de Israel estaba en un lugar donde estaba habituado a hacer las cosas. Y Dios tuvo que sacarlo de ese lugar para que su mentalidad fuera cambiada totalmente. Y no se estuviera pegada a la mentalidad de ese lugar. Entonces Dios lo saca de esa tierra para que su mentalidad cambie y ya entienda que van a una tierra donde ellos no son esclavos, sino que ellos son los herederos de esa tierra. Wow. Pero tuvo que sacarlo de esa tierra para cambiar su mentalidad. Para cambiar su mentalidad. Si no lo hubiese sacado de esa tierra, la pregunta es cómo ellos hubiesen cambiado la mentalidad de herederos cómo ellos hubiesen cambiado la mentalidad de esclavo por la de herederos. Wow. Eso es un punto sumamente importante. Incluso yo lo hago mío y lo tomo muy con seriedad, porque yo soy de las que entiendo que a veces para tú poder avanzar y evolucionar, Dios tiene que moverte. Sí. Dios tiene que quitarte gente del lado. Sí. Dios tiene que dejarte solo, sin amigo y sin nadie, para marcar un nuevo tiempo en ti, en el que tú empieces a caminar y dejar atrás ese círculo que te estaba arropando y no te dejaba avanzar ni evolucionar. Eso es así, pero ojo, hay que tener mucho cuidado en eso. Por ejemplo, yo tuve una experiencia particular cuando me reconcilié con el Señor, y era que yo jugaba mucho softball con el equipo del barrio, y siempre estábamos jugando en los play, y el softball tiene una particularidad, y es que se goza mucho, pero también
toman mucho. Ay, ay, ay. Entonces ya después que uno venía, se sentaba en la esquina, en el colmado, y era una gozadera, una fiesta. Y yo vine a los pies del Señor y ya yo venía del softball y yo me reunía con ellos y al poquito rato yo me iba para mi casa. Y en una ocasión hubo uno de ellos que me jaló y me dice, entonces tú te convertiste. Yo dije, sí. No, te dicen, tú has cambiado, tú no eres el Exacto. mismo de antes, tú como que cambiaste y eres diferente. Exacto. Y él me dice, entonces tú te convertiste. Digo yo, sí, yo me convertí y ya ya no tuve muchas cosas, decirle al Señor. Y él me dijo una palabra que de ahí yo comencé a ver las cosas diferentes. Me dijo, yo solamente espero que tú no seas igual que los demás. Yo me quedé, ¿cómo así? Wow. No, porque ya luego que se convierten, ya uno es como su enemigo, porque no se sientan a hablar con uno, no hablan con uno, no comparten con uno. Y yo dije, lo pensé, dije, es una realidad. Yo dije, mira, tú tienes razón, pero el hecho de que yo me convierta no significa que yo deje de ser de amigo tuyo. Lo que significa es que las cosas que yo hacía antes, ya yo no las voy a hacer. Claro. Yo puedo sentarme a conversar contigo. De hecho, puedes continuar y tenemos una conversación amena, pero no voy a tomar como yo tomaba antes. No voy a estar involucrado en medio de la bailadera, de la gozadera, porque ya como que no me llama la atención y ya es algo diferente en mi vida. Pero sí podemos sentarnos a hablar. De hecho, hay uno que todavía no se ha convertido al Señor, que somos muy amigos y en los momentos difíciles me había llamado para darle consejo y para que orara por él. Somos muy amigos, pero yo sí cambié la mentalidad. Claro. Y quizás le di su espacio y tomé mi espacio para yo entonces reunirme y edificarme de un mismo pueblo que sí compartía y pensaba igual que yo. Sí, no, claro. Y yo creo que también Dios nos puede usar como instrumentos para atraer a estas personas que formaban parte de nuestra antigua manera de vivir, para atraerlos a los pies del Señor. Claro, pero es necesario nosotros entonces salir del círculo. Sí. Porque si no, ¿con qué mentalidad yo voy a tratar de cambiarlo a ellos? Tenemos que poner nuestros propios límites. Exacto, entonces tiene que haber un cambio y sí yo tengo que salir de ese entorno para poder entonces nutrirme de una mentalidad diferente, para entonces con esa mentalidad diferente poder ganármelo a ellos. Y sobre todo, si esas personas no avanzan, va a llegar un momento que aunque no queramos, vamos a tener que dejar atrás ese círculo. Porque ya pensamos distinto, ya vamos avanzando, dando otros pasos, otros logros, y llega un momento que ya tú no encajas. Exacto, vuelvo y te repito la frase con la que iniciamos, o sea, no voy a tener resultados diferentes si voy a continuar haciendo lo mismo. Va a llegar el momento en que tengo que salir de eso que estoy haciendo para tener un resultado diferente. Y aunque eso quizás implique dar un espacio, un tiempo, para yo poder lograr ese resultado, tengo que tomar ese espacio y salir de ese entorno para entonces poder tener el resultado que deseo. Tú sabes que yo me he hecho la pregunta de que ¿cómo me doy cuenta yo que es el tiempo de salir de un círculo? ¿Cómo me doy cuenta yo que ya hay personas que debo de ir amándolas desde la distancia? Eso es bien interesante porque lo primero es que, como te comenté, no andarían dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Inmediatamente hay un desacuerdo y hay cosas con las que no congeniamos y no tenemos el mismo pensamiento, ni tenemos la misma visión, ni la misma capacidad orientación. mental, nivel de pensamiento, Ni hábitos. ni la misma visión, ya automáticamente es una señal donde yo tengo que ver y decir, ok, esta es una señal donde yo digo, no puedo continuar hacia la meta porque él no va hacia mi meta. O sea, si él va contrario, yo no puedo estar aferrado a alguien que va contrario a la meta mía que va hacia allá. Sí, Tengo llega que un soltar. momento que incluso se piensa diferente. Y hablando, tú te das cuenta. Exacto. Llega un momento que tú te reúnes con un círculo y cuando tú escuchas las conversaciones, te das cuenta de que yo no pienso así. Exacto. Ya yo cambié esa mentalidad, ya yo no diría lo mismo. Exacto. Y llega ese momento donde tú sientes que ya tú no encajas en estas reuniones, en estas conversaciones, en esta manera de pensar, de actuar sobre todo. Eso es así. No hay mejor termómetro que el Espíritu Santo de Dios y lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Yo siempre digo que cuando Dios comienza a inquietar es porque ya uno no encaja en el lugar. Sí. Y de hecho también saber que las personas correctas te van a acercar a tu propósito. Sí. Un amigo correcto, un círculo correcto te va a acercar
a lo espiritual. Totalmente. Un amigo correcto te va a acercar a tu crecimiento y a tu evolución laboral, profesional, Eso es así. familiar, sobre todas las cosas. Yo conozco parejas que tienen amistades que los separan totalmente de su familia. Entonces yo creo que para ser amigo, para ser un buen compañero de vida, para ser un buen círculo, debe inspirarte a crecer espiritualmente y en todas las áreas de tu vida. Quien aporta cosas positivas en tu vida es quien merece estar en tu vida. Eso es así. Y merece estar en tu vida y son los que te van a ayudar para poder lograr ese objetivo, pero también es quien necesita estar ahí para compartir los logros, porque tú vas aprendiendo día a día de esa persona que tienes a tu alrededor, vas aprendiendo día a día con esa persona que te va ayudando y así puedes ver los logros que tú estás buscando y el objetivo. Sí, nosotros debemos esforzarnos cada día por tener personas que nos hagan crecer y las que no nos hacen crecer, influenciarlos a crecer. Mira, Jesús en una ocasión dijo que... Te voy a parafrasear porque no recuerdo bien la cita, pero él dice que el que quería como buena sombra a buen árbol se arrimaba. Wow, sí. ¿Por qué? Porque ese buen árbol, la característica era que debía estar lleno de hojas para poder tener el alcance de protegerlo del sol y de la impiedad. Sí. Y además de eso, mejor aún, tenía buenos frutos. Sí. Y sin intención de que se malinterprete lo que estamos conversando, porque quizás alguien diría, pero entonces ¿cómo ellos van a ministrar? ¿Cómo ellos van a hacer discípulos? ¿Cómo ellos van a evangelizar? El tema no es ese, porque nosotros vamos a seguir alcanzando vidas para Dios. El tema es que yo no voy a tener una persona en mi círculo para ser arrastrado por sus influencias, sino que yo voy a seguir ganando a otros para el Señor, haciendo crecer a otros, influyendo de manera positiva a la gente que me rodea, siendo un líder en mi trabajo, en mi casa, en donde quiera que yo esté con mis vecinos, donde quiera que yo llegue, yo debo influenciar con lo positivo a todo el que me rodea. Pero quien ya tiene un tiempo prolongado en mi vida y no está dispuesto a evolucionar, lamentablemente tengo que decirle chao, chao. Sí, y quizás se vea cruel y se vaya quizás a malinterpretar, pero creo que es la oportunidad de Dios para que esa persona en un momento llegue a conocer la misma transformación que Dios hizo en nosotros. Amén. Porque si estoy alrededor de Él y no soy transformado, ¿cómo Él va a tener la esperanza de ser transformado? Llega un momento en que Dios va a quitarnos personas de al lado o va a permitir que nosotros nos alejemos de alguna persona para en ese tiempo solo con nosotros poder enseñarnos, poder transformarnos nuestra mente y luego en el camino nos involucra a la persona entonces para que esa persona sea transformado ya por mi pensamiento. Pero si hubiese estado al lado de esa persona, al tiempo no lo hubiese transformado porque estaría atado a la misma mentalidad, al mismo círculo y mis pensamientos no han sido renovados. De hecho, me voy más lejos. Yo llegué a entender en una temporada de mi vida que las amistades son incluso transitorias. Y llegan a tu vida por una temporada a enseñarte algo o a aprender algo de ti. Yo le decía a alguien, mis amigos actualmente no son los mismos del colegio, no son los mismos de 5 años atrás. Y no es porque yo haya cambiado, aunque sí he cambiado, pero no ha sido necesariamente por esa razón, sino porque en esa temporada fueron mis amigos y estuvieron ahí, compartíamos los mismos ideales, pero cada quien tomó su rumbo, unos se casaron, otros se mudaron a otra ciudad y así fuimos caminando en la vida, conociendo otras personas que vinieron a enseñarnos algo y otras que nosotros impactamos, influenciamos y se quedan desde lo lejos admirándote y tú también a ellos. Yo tengo amistades que yo admiro y amo y cada vez que tengo la oportunidad de decírselo, le digo, yo te amo porque tú me enseñaste lecciones de vida que todavía hoy yo las estoy aplicando. Así es. Parte de mi formación, parte de mi liderazgo, parte de lo que yo soy hoy, se lo debo a gente maravillosa que pasó por mi vida, que hoy no están cerca necesariamente. Y no son por razones negativas, sino porque cada quien tomó su destino y su camino, pero de lo lejos yo veo esas personas y doy gracias a Dios por esa temporada de mi vida, que esas personas fueron de bendición para mí, fueron de bendición para mi vida en ese momento. Sí, así es, y es que conforme, lo que he aprendido con el tiempo es que conforme uno va creciendo, va madurando, siempre van a haber pequeños cambios. Siempre va a haber para cambios. Poder ajustarse al propósito de Dios y a la meta que uno tiene. Va a cambiar la mentalidad porque uno va madurando.
Exacto. van a cambiar aquellas cosas que nos gustaban porque ya hemos rebasado etapas. Pero cuando nosotros nos mantenemos en ese círculo apegado, hay algo que no va a cambiar y es la mentalidad. Sí. Entonces pueden cambiar muchas cosas a mi alrededor, pero Wow. mi mentalidad se va a quedar igual y estancada porque no quise desapegarme en un momento. Vuelvo al inicio de la palabra de Dios, que ahí es que me gusta. Dios tuvo que sacar, para que la mentalidad de ellos fuera cambiada, tuvo que sacarlo de un lugar. Wow. Y aún estando en aquel lugar, quisieron en un momento como devolver su mentalidad allá. Yo estaba mejor en Israel, Sí. que mira, pero entonces Dios continuó trabajándole y desapegándolo aún más, poniéndolo a caminar aún más, para alejarlo más de Wow. ese círculo que lo mantenía con la mentalidad atada. Entonces a veces cuando con el tiempo van cambiando nuestros intereses, nuestras quizás forma de ver las cosas, pero si vamos al fondo, continuamos en el mismo círculo mental. Sí. No hay un cambio de idea Sí. porque estamos en el mismo círculo. Eso es así. Y ya cuando Dios entonces nos atrapa y nos pone debajo de buenos árboles, ya nuestra mentalidad va cambiando y esa mentalidad entonces va a servir para ayudarlo a ellos a cambiar también. Eso es así. Evolucionar requiere un cambio de actitud, un cambio de conducta. Eso es así. Y eso se logra cerrando ciclos y saliendo de ciertos círculos. Eso es así, eso es así.